endémica en animales. A nivel mundial se considera una tercera causa, y aún en pacientes desarrollados, ¿no? En países desarrollados. Y la vía se ha identificado el agua que aparentemente está potabilizada, alimentos aparentemente lavados en chacra y la vía fecal oral. Eh, este parásito se ha incrementado su prevalencia a raíz del SIDA, porque en los pacientes inmunodeprimidos por SIDA, por uremia, por enfermedad hepática crónica, por padecer de reumatismo, etcétera, el padecimiento es superior al 4%. La etiología es una coccidia que invade y se replican en el interior de las vellosidades, entre vellosidad y vellosidad, que cubren el tubo digestivo, entre cilio y cilio que está en el aparato respiratorio, ahí se pone este parásito. Entonces pueden producir esporas y ha aumentado, como les decía, en forma significativa ahora que el tiempo de vida, gracias a la tecnología, ha aumentado en pacientes que tienen inmunodepresión por tratarse de linfoma, de cáncer, etcétera, que reciben quimioterapia. Entonces, también puede verse diarrea en aparentes inmunocompetentes. ¿Por qué? Porque son pacientes que, si bien no tienen enfermedades que lo debilitan, tienen el SIDA peruano, que es la desnutrición. La desnutrición actúa como si fuera un paciente con SIDA. Entonces se desconoce el mecanismo exacto por las cuales este parásito, ¿no?, produce la diarrea. Entonces los hallazgos histológicos después de una biopsia gastrointestinal no corresponden a una enteropatía invasiva grave, ni tampoco a una diarrea mediada por tóxicos, ¿no?, como es el estafilococo. Y daño epitelial tampoco hay, como en el caso de una tifoidea. Los microorganismos se hallan en el borde en cepillo, ¿no?, adheridos a células del epitelio. En el intestino delgado, cuando se ha hecho histología mediante biopsias, ah, se ve que hay atrofia velocitaria, pero esta atrofia con infiltrado inflamatorio se debe a que constantemente hay anticuerpos y hay células inflamatorias, células T, que están atacando, tratando de destruir este parásito y afectan el órgano blanco, ¿no? Que nada tiene que ver con esto, que es la vellosidad intestinal. Entonces, en los competentes inmunológicos se limita al intestino delgado. En los casos de que tienen inmunodepresión con el SIDA a la cabeza, lo podemos encontrar en el tracto gastrointestinal, en la bilis y en el aparato respiratorio. Eh, Repito, el Cryptosporidium no penetra en la célula intestinal, ¿no? La vellosidad es reducida, ya les he dicho, por un proceso de agresión de la inmunidad para intentar destruir este parásito, ¿no? Y entonces las vellosidades se encuentran disminuidas de altura, las criptas alargadas, ¿no? Y ahí se puede encontrar acúmulo de plasmocitos, linfocitos y polimorfos nucleares en la lámina propia, de que habla que estas vellosidades están constantemente siendo agredidas. Los casos registrados en humanos se producen pues en inmunodeficiencias declaradas, ¿no?, incluyendo las congénitas o las adquiridas tras procesos virales, ¿no?,
o también hay inmunodeficiencias por causas idiopáticas. También se ha diagnosticado esta enfermedad de evolución espontánea en los inmunocompetentes, ¿no? Pero son despeños diarreicos que el mismo sujeto los autolimita. En cambio, en las guarderías o donde están los viejitos en los asilos, la transmisión puede ser de animal a persona, porque muchos usan mascota, especialmente los ancianos, de persona a persona, en el caso de la guardería, los niños en el recreo, o hay una contaminación fecal del agua y los alimentos cuando no tienen una buena red de agua y desagüe. Clínicamente, ¿qué tipos y variantes tenemos? Se pueden presentar tres tipos en la clínica. La forma asintomática en inmunodeficientes e inmunocompetentes, ¿por qué se caracteriza? Por diarreas, ¿no? Prolongación eliminada de quistes en las diarreas, ¿no? Eh, el inmunocompetente lo va a esto en el lapso de 4 o 5 días deteniendo sin mayor problema. En cambio, el inmunodeficiente requiere a veces tratamiento. La forma intestinal en niños inmunocompetentes produce casos de gastroenteritis que se van limitando. Presentan deposiciones acuosas de color amarillento que preceden de dolor abdominal retorcijón y que tienen a veces síndrome nauseoso, vómitos y fiebre. Las heces no suelen tener leucocitos ni hematíes porque es un proceso que no es bacteriano. Entonces, depende mucho del estado inmunológico del paciente y de la carga parasitaria que ha recibido. La forma intestinal es mucho más aparatosa porque como agarra inmunodeprimidos, puede consistir en hepatitis, o sea, los canalículos están llenos de Cryptosporidium, la vesícula está lleno de Cryptosporidium, ¿no? Cuando hay artritis reactivas, se piensa también en este parásito, síntomas respiratorios porque están dentro de los cilios bronquiales. Entonces la clínica o la sintomatología oscila entre casos de síndrome de inmunodeficiencia claros con diarrea acuosa prolongada que persiste y cuando uno examina hay excreción de quistes, llegando a producir tras semanas o meses su fallecimiento por deshidratación y malnutrición en los idosos. Cuando tienen infecciones oportunistas o neoplasias, un paciente presenta diarrea acuosa, igual que cualquier inmunocompetente, con espasmo, con febrica, autolimitadas en los inmunocompetentes y los que tienen problema de inmunidad habría que darle tratamiento, que ya se los voy a detallar. El diagnóstico, ¿no? Es con los signos y síntomas que le he relatado, ¿no? La deshilosa puede estar alterada y la grasa fecal aumentada porque por algún motivo hay interferencia en la asimilación de alimentos. En el examen de ese aparecen ovoquísticos redondos con la técnica de Jensen, ¿no? A veces pueden dar falsos negativos, de manera que hay que tener experiencia para poder observar estos parásitos, los cuales también deben preservarse siguiendo la línea de lo que les he dicho, con dicromato sódico y cromato potásico, para que no se descomponga el parásito y dé positividad.
La biopsia de intestino delgado es el diagnóstico de certeza porque detecta cuerpos basófilos al examinar el borde cepillo de la mucosa intestinal. La sigmoidoscopía muestra una mucosa inflamada y sin úlceras. Esa es la diferencia con la MEDO. No tiene úlceras. El tratamiento en pacientes inmunocompetentes evoluciona espontáneamente en el lapso de 7, 10, 14 días, depende de cómo esté nutrido. En nuestro caso se puede prolongar 14 días porque la gran mayoría de zonas de periferia de la, de la ciudad están pues sobreviviendo con pocos ingresos. Entonces hay que darle un soporte de líquidos electrolitos preparados en la industria, como es el electoral, etcétera, que puede sustituir a las cámaras diarreicas, o también se le puede dar fluidoterapia endovenosa. Los tratamientos quimioterápicos que se realizan en los inmunodeprimidos graves predisponen. Entonces, hay que usar la paramomicina, que es un antibiótico de contacto, ¿no? La claritomicina, la espiramicina, que no se encuentra en el mercado. Y a continuación le voy a dar lo que se usa el 2022. Entonces, la regla es que los que tienen deficiencias inmunológicas deben evitar el consumo de agua de lagos y pantanos que tienen estos parásitos. Los individuos que no tienen continencia fecal deben evitar el uso de piscinas porque lo contaminan. El agua embotellada, ustedes deben cerciorarse que no sea agua de caño, ¿no? O agua de sitios de pozos que estén sépticos. Este es el verdadero tratamiento. En inmunocompetentes no se requiere tratamiento. En inmunosuprimidos hay que darle antibióticos o antiparasitarios. ¿Qué antibióticos? Hemos dicho la paramomicina, que es un antibiótico de contacto, o sea que no se absorbe, 25 miligramos por kilogramo de peso por día. El nitaxón, la nitazoxamida, eh, es un moderno antiparasitario de espectro ampliado. Se da 2 gramos día por 7 días. En el África, por razones de no tener mucho dinero, emplean el calostro bovino. El calostro bovino, ustedes saben que tiene muchos anticuerpos porque la naturaleza hace que este calostro, como es lo primero que va a beber el ternero, tenga muchas defensas pasivas. Entonces, los africanos toman este calostro con resultados clínicos buenos. El uso de antidiarreicos como la loperamida, si acá estamos en Lima, podemos crear tercer espacio, entonces no sería bueno más bien que eliminen todas sus deposiciones con parásitos, pero darle una rehidratación concomitante y un manejo nutricional concomitante. Entonces, el agua de la piscina, ¿no? Generalmente ya va a empezar la primavera, el verano, por ejemplo, en el cono norte, donde suelo laborar en las tardes. Los papás llevan a sus hijos a nadar en la piscina y algunos de ellos no tienen buena continencia fecal, entonces eh, defecan disimuladamente en la piscina, ¿no? Entonces uno puede adquirir
al nadar, porque muchos nadan a la criolla y no sincronizan bien la brazada y aspiran un poco de agua que están aguas con quiste de este parásito. Entonces ingresa al intestino delgado donde se reproduce sexual y asexualmente y estos parásitos se colocan en el ribete cepillo en solamente en contacto. Y aquí reside la agresión de la propia inmunidad del sujeto parasitado. Lo mismo sucede en el mar, en las orillas. Ustedes saben que durante el verano, sobre todo en las playas de la Costa Verde, existe un mar perdón, de gente que se baña. Y entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo sábado y domingo, los provincianos tienen costumbre de llevar a sus hijos, toda la parentela, ¿no? Y llevan comida y llevan su perrito. Entonces, cuando los niños pequeños defecan, ¿no? Entierran en la arena las deposiciones. Si el niño ha utilizado el pañal, lo tiran al mar. Entonces, toda esa faja de costa se contamina de estos parásitos y entonces podemos aspirar por falta de sincronización, ¿no? Eh, aspirar agua. Entonces, para los que saben nadar, tienen que entrar unos 50 metros donde hay agua limpia y ahí realizar su maniobra de natación. Entonces le decía que estos esporozoitos que luego transforman a trofozoitos están adosados, ¿no? Viene la inmunidad y agrede a estos agentes y entonces se va cortando la vellosidad, porque reciben la agresión de la inmunidad para deshacerse de estos criptosporidium. Acá pueden tener una microscopía electrónica donde ustedes lo ven adherido. No es que ellos invadan, no es que ellos penetren, ¿no? Es materia de alguien que quiera hacer su tesis y tiene recursos, tratar de determinar cuál es el mecanismo por el cual causa diarreas. Aquí ustedes tienen una lámina en fresco, ¿no? Aquí tienen una tinción tricrómica, ¿no? Aquí tienen microscopía electrónica, acá tienen inmunofluorescencia, etc. Lo importante es que lo vean ojos que tienen cierta experiencia, ¿no? En campo oscuro, ¿no? En fresco, ¿no? Microscopía electrónica, tinción tricrómica, inmunofluorescencia en forma aislada. Entonces, los quistes en el medio ambiente ingresan, ¿no? Cuando tenemos contacto con el agua o con deposiciones de ganado, ¿no? Cuando uno va a visitar un centro para ver los chanchitos, para ver las vacas, sobre todo los chiquitos, ¿no? Para ver los caballos, ¿no? Los patos, los gatitos, los perros. Entonces, como esos animales defecan, el que los cuida, agua y escoba. Y esa agua se desliza por ciertos canales que van, digamos, a depositarse en sitios estratégicos para tenerlo agua de riego. Y los fines de semana nosotros vamos a la carretera central, sobre todo en invierno,
a la zona de Santa Eulalia, ¿no? Eh, o más arriba de Santa Eulalia. Entonces podemos comernos una pachamanca con buenas verduras, pero estas verduras están lavadas en agua de río. Entonces podemos adquirir la infección, ¿no? Y se sabe pues que como ahí no hay agua y desagüe, cuando ustedes piden baño, ustedes defecan y orinan y ese agua con orina y heces van a fertilizar las huertas, las chacras que tienen estos señores que venden de alimentos, ¿no? Lo mismo sucede en el campo. En el campo, ¿no? La rata a las 3 de la mañana va al puquial para tomar agua, lo sigue el gato, que es su enemigo natural, y hacia las 5 de la mañana el perro sigue al gato y sigue al ganado, que va a ir a tomar agua, ¿no? Los perros generalmente son perros ovejeros que, digamos, cuidan el ganado para que el zorro no los coja por el cuello y los destrocen, ¿no? Entonces, el hombre generalmente a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, sale con el ganado bovino para que tome agua y pastee, ¿no? Pastoree a su ganado, llevando en su talega alimentos, ¿no? Que lo ingieren más o menos entre las 2 y la 1 y que despiertan reflejo de defecación. Ellos van hacia la zona del Puquio, ¿no? Defecan ahí, con lo cual el agua se contamina con o quistes, ¿no? Entonces, hacia el mediodía, el campesino no toma pues en agua de vidrio, o, perdón, en taza de vidrio o en taza lavada, agarran su sombrero, llenan de agua y ¡juá! Toman para la sed. Entonces, ahí se van contaminando, ¿no? Bien, otro parásito que suele causarnos problemas, y es uno de los que más se está descubriendo que causan distensión abdominal, diarrea fétidas, ¿no? Es un protozoo que habita el tracto gastrointestinal humano, que hasta hace muy poco no se le daba un rol patogénico, considerándosele como un organismo comensal. Pero hoy interrogando al paciente, si tiene clínica de distensión, diarrea, se le pide pues este examen de parásitos y uno lo encuentra ahí expresado en cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces. La etiología es un protozoo que no tiene pared celular, que crece en presencia de bacterias generalmente anaerobias y se reproduce por partición binaria rápida o por esporulación. Entonces, se desconoce y se discute cuál es el mecanismo por el cual produce la diarrea. En la clínica generalmente cursa con malestar general, dolor abdominal, retuerce el intestino, hay falta de apetito, la barriga se le distiende postprandialmente, hay cólico, hay diarrea, hay flatos, estreñimiento, ¿no? Y que se altera este estreñimiento con periodo de eh, diarrea. Es decir, el organismo propiamente se defiende evacuando en forma de diarrea, baja la carga parasitaria, pero otra vez vuelve a crecer y vuelve a ocasionar diarrea.
También puede dar mareos, pérdida de peso, que están relacionados con pérdida de electrolitos, prurito y tenesmo. Cuanto la clínica es más importante, cuanto más parásitos existan. Con frecuencia se asocia la presencia de otras clases de parásitos, sobre todo Giardia lamblia. El diagnóstico entonces se hace mediante la detección de heces preservadas en alcohol polivinílico y teñidos con hematocilina. El tratamiento se lo voy a dar a continuación, ¿no? Este es un tratamiento de 2022 con nitazoxamida cada 12 horas por 3 o 4 días, ¿no? Igual en niños, 7.5 miligramos cada 12 horas por 3 o 4 días. El yodoquinol no les digo porque no encontramos en el mercado. El metronidazol es el más encontrado en el mercado. Se da 3 veces al día la cantidad de 750 miligramos, ¿no? Yo lo doy por 10 días mínimo, ¿no? Porque ya les he contado que hay diferencias entre un metronidazol de marca y un metronidazol que viene como medicamento básico. Las deposiciones se ven en forma vacuolar, ¿no? Se ven en forma granular o se ven en forma quística y se ven en la forma ameboidea. Cuando, por ejemplo, vamos a un corral, a un gallinero, debemos prever que el agua del puque o del río no esté contaminado con deposiciones de gallina o de cerdos, etcétera, ¿no? Entonces, eso se ve. Ustedes ven una casa que está contigua al río o al puquial y que cría animales y no tiene desagüe, entonces lógicamente que ustedes tienen que tener mucho cuidado en tomar el agua, porque pueden ingerir un quiste de este blastocistis, entonces usted llega al intestino delgado, se produce por división binaria, se reproduce en abundante cantidad y están causando problemas. Aquí ustedes pueden ver un blastocistis en plena división binaria. Acá lo tienen enterito. Acá lo tienen en heces junto con alimentos no digeridos, con lo cual se comprueba de que interfiere pues con la asimilación de alimentos. Acá lo tienen teñido de lugol, ¿no? Acá artísticamente para ver cómo pasan de un protozoario blastocistis en forma quística, pasa a ser abacular, pasa a tener a movimientos ameboideos, puede pasar a multilocular, ¿no? O vacuolar solo con gránulos. Entonces, la naturaleza siempre hay que conocerla para ver en qué momento encontramos estas deposiciones. Los más grandecitos, ¿no? Los segmentos más grandecitos empezamos con vermiculares. Este es un elemento de mayor distribución geográfica y que yo estoy seguro que algunos de ustedes que están escuchando lo han padecido. Produce la enterobiasis que afecta a más del 30% de los niños en edad escolar.
Cuando se ha ingresado a colegios de la periferia que no tienen agua, desagüe, ¿no? El número de afectados casi llega al 100%. Y ni hablar la familia. Entonces el parásito es un nematoide chiquito que afecta fundamentalmente al niño, y que también puede contagiar a sus padres, a sus hermanos, ¿no? A la familia. La patogenia es sencilla, la transmisión es fecal-oral, ¿no? Por ingestión de alimentos contaminados con huevos o con tierra contaminada, porque llevan los niños en el dedito, en la manito, llevan huevitos con tierra. Entonces van a autoinfestar a sus padres, a sus hermanos, etcétera, a sus abuelitos. Al rascarse el niño, entonces coge el parásito con las uñas, ¿no? Ocasionando una autoinfestación cuando él se lleva la mano a la boca. Lo que hace pues un parasitismo que no tiene cuándo terminar. La contaminación puede también producirse al hacer un intercambio de ropas interiores o de truzas entre hermanas mujeres, cuando, digamos, se va a la cama, las sábanas, se depositan huevitos o elementos ya un poco desarrollados, ¿no? Dando origen a comunicaciones indirectas que constituye la propagación y la propagación del gusano. La contagiosidad de estos huevos explica las epidemias que normalmente existen en nuestro país, sobre todo en escolares o en familiares de los escolares. Los huevos pueden permanecer en la ropa, en la sábana, en la truza, en el suelo, en las uñas, por un buen periodo de tiempo. Entonces, la presencia de este gusanito existe o necesita de medidas higiénicas para el tratamiento médico, para combatir con las recomendaciones que le voy a dar a continuación. Entre la ingesta de un huevo y la aparición de un gusanito adulto puede transcurrir de 2 a 3 semanas. Entonces la falla de la ministra García fue querer dar una sola dosis a todo el mundo y ya estaba curado de estos sarmientos, ¿no? No, estos sarmientos tienen acción sobre los gusanos adultos, mas no tienen acción sobre los huevos que en 2 semanas van a crecer. Y entonces se justifica dar un segundo tratamiento para los que han crecido puedan ser eliminados. Este antiemiético y todos los antiemiéticos que les voy a mencionar son activos en los gusanos y no son activos en los huevos que expulsan estos parásitos. Les gusta residir en la región ileocecal porque hay ahí poco movimiento y que puede reproducirse fácilmente en esa zona. Como son chiquitos, si se mete al apéndice de un pequeño, entonces le puede ocasionar las famosas apendicitis. En la clínica cursan de forma asintomática, salvo que la madre sea muy acuciosa, que él puede ver que no obstante el sistema alérgico había sacado su cita para ser examinado, ¿no? Y el médico le dice que si detecta su
chiquito con prurito anal, hay que buscarlo en la noche, en la zona perianal, donde puede causar previamente dolores abdominales o localizarse el dolor en la fosa ilíaca derecha o producir alteraciones del tránsito con diarrea, vómitos y esa mucosa. En casi 10% de la apendicitis en niños puede aparecer oxiuros. Durante la clínica en general puede aparecer anorexia, alteraciones del sueño, irritabilidad, si tiene alteraciones con pesadillas, ¿sí? Relacionados todos al purito anal, cambio de carácter, inestabilidad o agresividad, porque hay algunos casos que los niños retardan el dar el síntoma. Entonces, ese es el problema. Los cambios de carácter inestable, agresivos, con pérdida de peso, suelen llenar nuestros ojos. En algunos que no han examinado a sus hijos, el bruxismo, o sea, el rechinar de los dientes, a veces son frecuentes en las niñas las alteraciones genitales. ¿Por qué? Porque eh, el prurito vulvar de descartar, porque una niña que tiene 5 años, no vamos a pensar que ha sido abusada sexualmente, ¿no? Entonces, tienen unas vulvovaginitis, pero ocasionadas por que el oxiuro ha pasado a la vía genital femenina y comienza a darle leucorreas y pudiéndose encontrar el huevo de oxiuros dentro de estas leucorreas. Las alteraciones urinarias también pueden estar presentes porque las niñitas, cuando le pica a la región vulvar, se agarran la uretra y se rascan, ¿no? Y por ahí comparten bacterias. El diagnóstico se hace con el test de Graham. Entonces compran cinta de embalaje, durante la noche le ponen unos 15 centímetros de la cinta de embalaje, ¿no? Que cubra la región anal, y ahí van a encontrar al día siguiente eh, huevos o parásitos adultos adicionados a esta cinta scotch. El tratamiento se lo voy a dar a continuación, un tratamiento más actualizado. El pamato de pirvinio no hay en el mercado. El pamato de pirantel tampoco hay en el mercado. Sin embargo, encontramos el mebendazol y el albendazol. El medicamento que más se encuentra, como Centel, por ejemplo, en comercial, es el albendazol. Entonces se puede dar 200 miligramos en la mañana y 200 miligramos en la noche, ¿no? Y listo, se acabó el parásito, recomendándosele que en una semana vuelva para que ustedes supervisadamente puedan darle 2 tabletas más, ¿no? Y esa es la manera que se trata, ¿no? Repitiendo en 2 semanas, que es lo que ha fallado la ministra García, porque andar y matar los gusanos adultos. Un huevo embrionado de un Enterobius puede penetrar por la vía bucal, que es lo más común,
y se van diferenciando, ¿no?, a lo largo del trayecto intestinal delgado. De las larvas pasan a la adultez. El adulto varón es generalmente más susceptible, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan, porque van al colegio, inclusive van a estudiar en las academias, hacen estudio en nocturno, entonces con mucho más razón para poder escoger esto. Ah, y si viven en chozas de madera o de estera, no hay agua, entonces es muy difícil que se laven las manos. Y por supuesto que es muy difícil que se corten las uñas. Entonces las larvas, una vez que entra el quiste, eclosionan en el intestino delgado y ahí van creciendo y tomando la forma adulta. En la forma adulta a veces también penetran el apéndice. Aquí está lo que le decía, el problema de las señoras, señoritas o niñas. Entonces, el ano está en esta zona y si de noche sale este oxiuro que se ve acá, a veces confunde el camino, no entra o no regresa al recto, sino se va a la vagina. Y eso es lo que causa la leucorrea en estas personas. Entonces, en las adultas uno pide Papá Nicolau. Entonces, con gran sorpresa de que en este Papá Nicolau, efectuado en mujeres que tenían leucorrea, encuentran como causa el oxiuro. Acaban con esta parasitosis y se acabó el problema. Parece que tienen necesidad pues de alimentarse y por eso que van y se alimentan también de secreciones vaginales. Aquí pueden ustedes ubicar huella de rascado en la región anal con la presencia de estos oxiuros. Aquí han sacado el papel de embalaje y lo cruzan en un plástico de un cuaderno y se logran ver pelos oxiuros ya adultos. Entonces, sí, donde el facultativo solamente para que les prescriba el producto. Claro, previa información, ¿no?, oral. Pero si el diagnóstico está hecho, ustedes no van a pedir PS 3 veces, no le van a pedir hemograma, ¿no? Primero que no lo van a hacer y segundo que no van a regresar, ¿no? Las hembras adoptan esta forma de D, ¿no? Este es un prolotio maduro de esta Enterobius, la gran cantidad de huevos. Lo mismo la hembra adopta esta de forma de D, ¿no? Ahora vamos a ver Ascaris. El Ascaris es una infestación de un nematode que mide aproximadamente 20 centímetros y es factible que ingrese al colédoco, es factible que ingrese a la vía pancreática, ¿no?, ocasionando problemas de colecistitis y de pancreatitis. Durante la patogenia se reconocen dos tipos de lesiones. La lesión que causa en pulmón se produce por el paso de larvas a los alvéolos, ¿no?, rompiendo los alvéolos con la producción de pequeñas hemorragias que causa hipersensibilidad a los componentes de la larva, o una reacción inflamatoria tipo tos convulsiva o crisis de disnea
como si no le hubiera hecho el tratamiento preventivo, el que lo está monitorizando. Entonces, el ascaris adulto también se localiza en el intestino delgado, sobre todo en el yeyuno e ilion donde crece, y pudiendo causar lesiones traumáticas o tóxicas. Traumáticas cuando se reproducen y hacen un ovillo. Son patógenos por su tamaño de 20 centímetros y por sus características migratorias y tienen un poder de perforación, pero no en cualquier persona, sino que cuando tienen, digamos, la mala suerte usted padecer de una úlcera péptica o de una lesión gastrointestinal, por ahí el animal penetra y causa peritonitis, ¿no? Entonces los ascaris, por el tamaño, son suficientes para bloquear el canal colédoco, entonces ingresan a emergencia por una colecistitis. O pueden obstruir el conducto de Wilson e ingresan a emergencia por una pancreatitis. Varios gusanos en el momento de reproducción pueden ovillarse, pueden causar problemas obstructivos gastrointestinales o pueden causar estrangulamiento de un saco herniario, sobre todo cuando es grande, una apendicitis cuando se ha metido en el apéndice, etcétera. Se ha podido ver invasiones en pulmón, corazón, aparato genitourinario, una cantidad masiva de parásitos, ¿no? Sobre todo en niños puede causar desnutrición por competición entre el parásito y el huésped. Quiere decir que no lo deja alimentarse bien por el dolor o por la asimilación de alimentos. En la clínica a veces se ve infestación de ascaris única, ¿no? Sobre todo aquellos que trabajan en zonas urbanas y que van a enseñar a zona de cono. Eso sucede mucho con los profesores. Entonces, no causan complicaciones porque es muy probable que con un parásito metido tenga su pequeño problema de dolor, pequeña diarrea, salvo que haya ingresado una buena cantidad de parásitos. Entonces, la sintomatología puede ser causada por la emigración de las larvas al pulmón o la emigración de los gusanos adultos que se encuentran en el intestino delgado. Si se encuentran en el pulmón, ocasionan el síndrome de Leffler, que son neumonitis, ¿no? Por rotura de alveolo, que produce tos espasmódica, expectoración algo mucosa y fiebre elevada, ¿no? Eso lo hace cada familiar que dice, venga, yo necesito su información, doctor, denme algunos análisis, traten de manejar eso con diplomacia porque si extirpan un apéndice y encuentran un parásito dentro, puede haber reclamos. Lo mismo si extirpan parte del páncreas y encuentran un parásito dentro del conducto de Wilson, pueden haber reclamos. En la fase adulta, cuando mide 20 centímetros, puede ocasionar cólicos de localización epigástrica, náuseas, vómitos y a veces diarrea. En la infancia es frecuente la asociación de procesos de detención de desarrollo y desnutrición por competitividad entre el parasitado, ¿no? Y que tiene, pues, una buena alimentación y que está desnutrido. Entonces, cuando están reproduciendo y adoptan la forma de ovillo, que ya se lo voy a mostrar, pueden causar obstrucciones intestinales. Si se van al apéndice, pueden causar apendicitis, ictericia obstructiva, colecistitis, ¿no?
Y si la pancreatitis perdura mucho tiempo, esa se puede obsedar. Si la colicistitis produce mucho tiempo, se puede obsedar. Entonces, una lombriz excepcionalmente perfora per se el tubo digestivo, pero si hubiera un paciente con una úlcera duodenal, ahí sí ingresa fácil y se evita problemas escapando del intestino y se va pues a la cavidad abdominal. Pero al irse por la cavidad abdominal, al perforar el intestino, está haciendo que las bacterias del intestino pasen al abdomen y ocasionando una peritonitis séptica. El diagnóstico se realiza con la demostración de los huevos en las heces, ¿no? En la clínica, accidentalmente, los radiólogos lo pueden detectar cuando el clínico ha pedido un tránsito intestinal para averiguar causa de diarrea o dolor. El tratamiento se lo voy a dar actualizado al 2022. El albendazol, 400 miligramos, 2 tabletas, dosis única. El mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. El flubendazol no hay en el mercado, levamisol tampoco, y el pamoato de pirantelo. En cualquier régimen que ustedes den, deben repetir 2 semanas por las razones que les he explicado, que el antiparasitario actúa sobre el individuo adulto, más no sobre el huevo. Están contraindicadas en gente embarazada y en aquellos que tienen enfermedad crónica severa. Este es un quiste de Ascaris embrionado que ingresa por la vía digestiva, ¿no? Se va al duodeno, ¿no? Puede pasar por vía venosa, portal, al hígado, puede pasar al pulmón, ¿no? Ocasionando problemas en diferentes lados de la economía. Acá tienen un Ascaris adulto en un sujeto que tiene parásito único, pero cuando son varios parásitos se reproducen y adoptan la forma de un ovillo. Este es un huevo embrionado y se aprecia una larva en el interior. Este es un huevo no embrionado. Acá se ve un huevo que no tiene embrión, entonces se considera que el huevo es no fértil, pero que esto ha sido producido y ha generado este parásito. No hay otra explicación. En la zona del posuso, del codo del posuso, podemos encontrar chiquitos migrantes eh, por el calor desnuditos, descalzos, y por acá también suelen pasar parásitos, ¿no? Por la piel. Este caso a la inversa es de un chico de color botando lombrices por la boca, previa ahorcada de un vómito acuoso, y enseguida comienzan a salir, ¿no? Este es el paciente que le dicen eh, panza de sapo, ¿no? En quechua, no me acuerdo cómo le dicen, pero muchas veces hacen resecciones gastrointestinales pensando en que tienen algún tumor, algo que no hace que el paciente esté alimentándose bien. Entonces, resecan cementos de intestino delgado y al individuo no queda igual, pues, ¿no? Queda con una mala asimilación. Es como si le hicieron la lipo a un paciente adulto normal o la cirugía
bariátrica, ¿no? De extirpar parte del intestino. Entonces acá tienen otro ejemplo de invasión masiva de intestino delgado. La resección gastrointestinal ya el individuo no queda igual. Acá tienen otro individuo que le han sacado parte del hígado por colecistitis y parte de páncreas por pancreatitis. Y la etiología está acá, que tal vez estas ascaris están reproduciéndose y ocasionan pues los problemas de dolor. Acá tienen un ovillo de ascaris, aquí tienen ascaris que han ingresado a la vía biliar y han ocasionado cierta ictericia. Aquí tienen ascaris que han adoptado formas del intestino delgado. Aquí tienen ascaris con apéndice, ¿no? Aquí tienen huevo embrionado de ascaris, ¿no? Ascaris en la vía biliar, ascaris que no han resuelto la obstrucción de la vía biliar y van ocasionando fibrosis segmentarias en el hígado en tiempo a corto plazo. Aquí tienen una radiografía de tránsito intestinal. Acá tienen estos elementos alargados que han capturado contraste, que no es otro que el ascaris. Aquí tienen otro elemento alargado. Acá tienen otro elemento alargado que todavía no ingiere el ascaris, pero en general eso es lo que se puede ver, ¿no? En estos pacientes. Bien, la hora que sigue eh, les va a servir para que busquen información con respecto a lo que ustedes van a exponer. La verdad que ayer he tenido una noche muy mala en el trabajo y prácticamente estoy bien cansado como para editar otra hora más. Me voy a quedar dormido. Entonces, esta hora la van a emplear en búsqueda de información en el PubMed en relación a todo lo que les he dado como eh, tarea investigatoria, entre comillas. Entonces, la tarea consiste entre ustedes buscar artículos y pasarse unos a otros y comenzar a elaborar una charla, ¿no? Tratando de consignar la fuente de donde han sacado, ¿no? Hay fuentes muy hermosas ahora con el Internet de países extranjeros donde publican periódicamente actualizaciones de tratamiento, etcétera, ¿no? Porque en el Perú todavía no se hace investigaciones contundentes. Entonces, uno de los requisitos que a la doctora Velasco cuando estaba en vida le pidieron lo de la SUNEDU para poder dar luz verde a la Universidad Villarreal es que se haga labor investigativa. Pero como ustedes no tienen todavía un instituto de medicina tropical o no tienen un instituto de investigación propiamente tal, tienen que hacer ensayos o conatos de hacer trabajos de investigación. Entonces, preparan su exposición de la manera más tranquila. Aquí nadie se lo va a juzgar porque son preparaciones que ustedes están a manera de ensayo, porque esto lo van a pedir cuando sean internos y residentes, y aún cuando sean médicos. Van a pedir eso y ya ustedes tienen cierta preparación. Si ustedes gustan, se graban y para que vean sus efectos que tienen, que uno no los puede ver a veces, pero siempre es bueno que entre ustedes haya compañerismo y se intercalen información. Bien, entonces